Hola, ¿qué tal? Un saludo, ¿cómo están? Aquí estamos a punto de concluir este Sermón del Monte. Hoy es el tema número 19. Para mí es un tema muy especial porque pues con este concluimos este discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tema número 19. Y pues bueno, por ser un día muy especial el día de hoy para concluir este discurso, quiero compartirles algo muy especial a ustedes antes de entrar de lleno con este tema. El día de ayer, mis hermanos, se llevó a cabo con mi familia, mis hermanos de sangre, un encuentro de renovación, donde se renovaron todos mis hermanos. Después de unos temas de formación que recibieron, pudieron recibir la oración de fusión del Espíritu. El día de ayer lo estuvieron viviendo por la tarde-noche. Y decía yo que esto es algo muy especial para mí porque precisamente hoy tengo un invitado especial aquí conmigo. Alguien que no solamente está ahorita en este momento aquí, sino que siempre está presente en mi corazón. Y bueno, miren, les presumo, Él es mi invitado especial. Esta playera es una playera conmemorativa en honor de mi hijo, que fue la que portaron el día de ayer toda mi familia para llevar a cabo este hermoso encuentro de renovación, retiro de renovación. Y les digo que es un día especial porque en alguna ocasión fuimos a compartir una enseñanza con mis hermanos, con todos mis hermanos ahí presentes, y él fue a acompañarme a tocar el teclado y a hacer unos cantos. Y me comentaba en aquella ocasión, él tenía una inquietud, así algo que le alegró a él el corazón, que decía: qué padre sería, papá, que todos tus hermanos se acercaran a Dios. Porque ese día se reunieron todos y dimos la enseñanza, hicimos oración y fue un ambiente muy hermoso, familiar. Y a él le agradó eso. Posteriormente él seguía yendo a cantar, a acompañar la oración que realizaban en aquellos tiempos mis hermanos. Pero siempre fue una inquietud, y créanme, mis hermanos, que digo que es algo especial para mí que se hayan renovado ellos. Hace aproximadamente, ¿qué podría decir yo? 25, 28 años, no sé, más o menos, ya perdí la cuenta. Mi madre empezó a ir a este grupo de renovación ahí en la comunidad de Cuautepec, Barrio Alto. Y ella siempre fue una mujer muy entregada a las cosas de Dios. Ella servía en esa comunidad, en los pasillos, recibiendo a la gente. Y bueno, ella siempre oraba y pedía a Dios por sus hijos, por su familia. Ella inició, no sé, un trabajo muy duro en cuanto a su entrega, su compromiso y su oración. Jamás quitó el dedo del renglón de pedirle a Dios por la conversión de sus hijos. El primero de ellos en acercarse fue mi hermano Manuel, que es un poco mayor que yo. Después tuvo que irse a Estados Unidos y pues bueno, se alejó un poquito. Solamente de la iglesia, de la comunidad. Y posteriormente vino mi conversión en los tiempos, unos meses antes de que falleciera mi madre. Y bueno, la labor de mi madre siempre fue que mis hermanos pues abrazáramos la fe todos. Antes de irse pasó a dejar bien encaminado la oveja negra de la familia, que era yo. Posteriormente yo también tuve la inquietud de compartir con mis hermanos, recibimos temas, enseñanzas, y a lo mejor fue desgastante o mi falta de compromiso o de testimonio, qué sé yo, pudieron haber sido muchas cosas que con el tiempo a lo mejor se debilitaron y no surtió tanto efecto como ahora que se renuevan. Y les digo que es un día especial y me llena de gozo, de alegría, de orgullo, porque hoy se cumple en este tiempo lo que a lo mejor mi madre soñó alguna vez y que le encomendó a él. Que gracias a él se está cumpliendo lo que algún día mi madre soñó. Y bueno, pensaba yo en eso, recordaba yo a muchas personajes de la palabra de Dios, mártires,
como Esteban, que tuvo que morir lapidado para que se extendiera la iglesia cristiana por varios lugares, como aquellos jóvenes que fueron sometidos al fuego, o como ese Daniel que fue metido a la fosa de los leones, como Jonás que fue devorado por un pez, como varios de los apóstoles que dieron su vida y ofrecieron todo con tal de que nosotros conociéramos y aprendiéramos de Dios. Y recordaba yo esos personajes porque, mi hijo está postrado ahorita en la cama. Y lo que está viviendo no es nada fácil ni es sencillo. Pero créanme que Dios es tan sabio y tan bueno que lo que está haciendo a través de él es grande. Yo sé que él está en manos de Dios y que pues el Señor lo va a levantar. Tengo fe, creo en Dios. Pero lo que está haciendo a través de Edson, aún estando así, es increíble. Me conmueve, me llena y no tengo palabras. La verdad es que por eso es un día especial. Pero bueno, nosotros no venimos a escuchar sentimentalismos, ¿verdad? Venimos a escuchar una enseñanza y vamos a concluir este sermón de la montaña como Dios manda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eres grande y poderoso, Señor Jesús. Nos instruyes de una manera especial a cada uno de nosotros. Transmites tu palabra y tu espíritu a tu iglesia y nos das a conocer, Señor, tus intenciones. Te damos gracias porque al ayudarnos a abrir el entendimiento y el corazón recibimos de tu parte, Señor, todo lo que sirve para nuestra vida cristiana y para darte gloria a ti. Alabado seas ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, pues vamos a concluir esta enseñanza, mis hermanos, este discurso escatológico con el último tema de este discurso que lleva por subtítulo Los verdaderos discípulos. Decíamos en el tema anterior que el Señor nos había hablado de diversas cosas a lo largo de estos 19 temas. Es un curso muy completo, muy hermoso, que nos da a conocer muchas cosas, que nos habla de los pros y las contras. Decíamos en el tema anterior, nos muestra las dos caras de la moneda, al hablarnos de dos caminos diferentes, uno bueno y uno malo, el que conduce a la vida y el que conduce a la muerte. La semana anterior, o más bien en el tema anterior, habíamos escuchado acerca de los falsos profetas, que era una cara de la moneda, y ahora nos muestra la otra cara, que es los verdaderos discípulos. Porque el Señor nos quiere poner en la mesa ambas cosas, lo bueno y lo malo, porque no hay nada mejor para una conversión o para que una persona abrace la fe que le hables con claridad y le pongas las dos caras de la moneda y le digas, escoge. Porque la conversión tiene que salir de la voluntad del hombre, tiene que tocar el interior del hombre para que él decida, ¿sabes qué? Si yo me quiero condenar, me condeno conscientemente. Por ahí hay algunos dichos humanos, muy humanos, que dice uno, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Y hay otro un poquito más fuerte que no lo vamos a decir, pero bueno, eso es parte de que Dios nos pone delante de cada uno de nosotros lo bueno y lo malo, lo que es para bien y lo que es para mal. Y en esta ocasión, en el tema anterior, hablábamos de los falsos profetas. Hoy vamos a hablar de los verdaderos discípulos, porque ese es el subtítulo del tema. Y bien, solo quiero decir algo, en este subtítulo donde dice los verdaderos discípulos, no nos habla precisamente de las características de un discípulo. No habla específicamente, el discípulo tiene que ser así, asado. Eso ya lo enseñará después. Ahorita, lo único que nos muestra a través de esta enseñanza es cómo, más bien lo hace de una manera generalizada.
Ahorita que analicemos el texto lo vamos a comprender mejor, pero lo hace de una manera general, no dirigiéndose a las características que debemos de tener cada uno de nosotros como discípulos, sino en general. El verdadero discípulos deben de ser así, dice el Señor. Pero de las características personales, conducta, comportamiento y todo eso, ya nos enseñará después el Señor cuáles son las características principales de un discípulo del Señor. Ahorita vamos a tomar el fundamento bíblico y a empezar nuestra enseñanza de lleno. Dice la palabra de Dios así: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, malhechores. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo aquel que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, dice el Señor, se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Esto, escucha nada más lo que dice el Señor. ¿Cómo inicia el Señor este texto? Decíamos nosotros que se refiere más a una manera generalizada, un poco más general hacia toda la comunidad cristiana, porque dice el Señor, no todo, se refiere a todos. El que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Repito, se refiere a todos, no todo el que venga y hable Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, lo que dice nuestro Señor a través de este texto, dice que no se trata, o nos enseña que no se trata solamente de un cumplimiento. Dice el texto, vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos esto otro. No se trata solamente de un cumplimiento. No se trata solamente de hacer una obra. No se trata de cumplir un reglamento o algo disciplinario o cumplir con obligaciones. No se trata solamente de eso, se trata entonces, dice el Señor, de hacer la voluntad del Padre. Para poder entrar en el reino de los cielos, que es lo que pone el Señor, tenemos una finalidad cristiana, y esa es hacer la voluntad del Padre. Esa es la finalidad de todo cristiano. Nosotros tenemos que cumplir la voluntad del Padre. En eso se encierran muchísimas cosas. A veces pensamos por ahí que el solo cumplimiento de hacer lo que nos corresponde hacer, de servir, de enseñar, de trabajar en las cosas de Dios, es más de hacer caridad. Todo lo tomamos como algo, como un cumplimiento, como una disciplina, como una ley, como una obligación. Y dice el Señor, no se trata de eso.
Oye, Señor, yo predicaba. No, no todo el que haga o diga eso entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad del Padre. Hablar de la voluntad del Padre, mi hermano, por principio de cuenta es conocerla para poder cumplirla. Tendríamos que conocer cuál es la voluntad del Padre y allí entraríamos en una palabra que se utiliza en la Biblia, en el lenguaje bíblico, que es discernimiento. Aprender a discernir cuál es la voluntad del Padre en cada uno de los actos u obras que hacemos. Acuérdense, decíamos que el Señor pone las dos caras de la moneda, nos enseña lo bueno y lo malo. En este discernimiento, que significa precisamente apartar lo bueno de lo malo o tomar lo bueno y desechar lo malo, es precisamente aquí donde nosotros tenemos que aplicarlo para poder cumplir la voluntad del Padre. No se puede cumplir algo que se desconoce, mi hermanito. Es imposible. Decíamos acerca de los frutos del tema pasado, por los frutos se conocerán. Es imposible pedirle peras al olmo. ¿Cómo puedes pedirle a una persona que cumpla la voluntad del Padre si no la conoce? No se puede, simplemente no se puede. Alguien que desconoce la voluntad de Dios no puede llevarla a cabo, no puede cumplirla, y no porque no quiera, simplemente porque no la conoce. Entonces, en esta primera parte, donde el Señor nos dice que no se trata nada más de meros cumplimientos, sino de hacer la voluntad del Padre, por principio de cuentas tendríamos que conocer la voluntad del Padre. Aprender a discernir en la vida qué es lo que es grato al Señor. En una enseñanza que algún día yo leía acerca, creo que es un libro, me parece, del padre Carlos Triana, que se llama Claves para el Discernimiento. Él hablaba allí, nos daba algunos tips muy buenos para poder discernir. Uno de ellos, que yo considero el más importante de todos esos puntos, era el pensar cuando ibas a actuar, ¿qué haría Jesús en este momento? O sea, cuando vas a decir algo, piensa qué diría Jesús. Cuando vas a hacer algo, piensa qué haría Él. Cuando vas a contestarle a alguien, piensa qué respondería Él. Cuando vas a ayudar a alguien, piensa de qué manera le ayudaría a Él. Eso es ir conociendo, ejercitando el conocimiento de la voluntad de Dios, que es el trabajo del verdadero discípulo. Eso es lo que te hace un verdadero discípulo. Pero bien, vamos aquí para entender un poquito más esto, dos cosas importantes que nos muestra este relato, dos pasos para poder cumplir la voluntad del Padre. Dios nos pide que cumplamos la voluntad, que tenemos que hacer la voluntad del Padre para poder entrar al reino de los cielos, pero nos dice cómo. Simple, con dos pasos, dice el Señor. Dice, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica se parecerá al hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Ahí están las dos cosas importantes que tenemos que entender y que aprender el día de hoy para poder ser verdaderos discípulos que cumplen la voluntad del Señor o del Padre. Dice, el que oiga y ponga en práctica, oír y poner en práctica. Eso es fundamental para un buen discípulo. Usted y yo tenemos que aprender a oír, mi hermano, y a poner en práctica. Porque muchas veces cometemos un grave error dentro de las cosas de Dios. Muchas personas que oyen y les gusta escuchar. Muchas personas que se empapan escuchando prédicas de sacerdotes, de predicadores católicos, no sé, les encanta estar escuchando, y eso es bueno, no es malo. Pero el solo escuchar, mi hermano, no lo es todo. De nada les sirve escuchar y escuchar y escuchar y aprender y conocer, y podrá saberse la Biblia al derecho y al revés y todo lo que usted quiera, pero si no complementa esa escucha, no sirve absolutamente de nada. Porque el Señor está pidiendo para el cumplimiento de la voluntad del Padre dos cosas. Oír primero, aprender a escuchar.
Acuérdese, aquel tema, yo creo que no se le ha olvidado. Ya varias veces les hablé de esa palabra de Shama, que significa escuchar con inteligencia. Nosotros tenemos que aprender a oír, a escuchar. ¿Y qué tenemos que escuchar? Dice el Señor, estas palabras mías, o sea, la palabra de Dios. Cuando usted se interesa, cuando usted pone atención, cuando usted reflexiona, cuando usted medita, cuando usted ahonda en la palabra de Dios, usted está poniendo atención, usted está oyendo, está escuchando atentamente. Eso es importante. No solamente, repito, ir por compromiso a oír una enseñanza, un retiro, una prédica. No se trata de eso. No sirve de nada, créame, lamento decirle, a veces pensamos, bueno, es que yo escucho, ¿y de qué te sirve? Si no lo complementas, no sirve de nada, porque tenemos que aprender a oír, pero también tenemos que aprender a poner en práctica. Dice el Señor, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica. ¿Qué es poner en práctica las palabras del Señor? Vivir como Él vive. Hablar de un verdadero discípulo, mira, si nosotros definiéramos lo que significa discípulo, la palabra discípulo significa alumno o el que aprende de un maestro. Pero la manera de aprender en aquellos tiempos no era como la de hoy. Hoy en día los niños acuden a la escuela, aprenden lo que les está enseñando el maestro en la escuela y se regresan a su casa. Están 4, 5, 6 horas en la escuela y regresan a su casa. ¿Qué les está enseñando ese maestro? Les está dando conocimiento de lo que él sabe solamente, no de lo que él vive. El discípulo en aquellos tiempos era alguien que casi, o podríamos decir literalmente, vivía con el maestro. Eran discípulos que estaban unidos al maestro, viviendo día y noche, compartiendo. Dice nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó a llamar a sus apóstoles, dijo, ¿quieren vivir donde vengan para que vean? Y ellos lo seguían. No creas que iban nada más a su clase y después se retiraban a su casa. No iban solamente a escuchar una prédica y después se iban para su casa. Por eso es importante también para un maestro o para alguien que enseña abrir las puertas no solamente del corazón, sino del hogar. Porque la enseñanza no solamente se da a través de la prédica, de estar hablando, sino también a través del testimonio. Es importante que el predicador, así como predica y habla de bonito, así también abra las puertas de su corazón y de su vida, para que todos los demás vean y aprendan de ese maestro. Es importante que nosotros que nos dedicamos a enseñar la Escritura, abramos las puertas de nuestra vida para que los demás puedan aprender, no solamente de lo que hablo, sino también de cómo vivo. Y el discípulo entonces, mi hermanito, tenía que aprender de esa manera de lo que veían. ¿Tú crees que los discípulos aprendieron de nuestro Señor Jesús nada más de lo que hablaba? Aprendieron de cómo vivía, aprendieron de lo que hacía, aprendieron de su comportamiento, aprendieron de su forma de hablar hacia los demás, aprendieron todo acerca de él. Eso es formar un verdadero discípulo. Y eso es formarse como verdadero discípulo para que cuando usted como discípulo quiera aprender, aprenda no solamente de lo que oye, sino también aprenda de lo que ve. Y ahí le va algo importante, mi hermano. Podríamos decir, en estos tiempos no hay tantos Jesús que nos enseñen una manera perfecta de vida. Pero aquí se utiliza mucho la inteligencia, acuérdese, discernimiento, desechar lo malo y tomar lo bueno. Porque se aprende en esta vida absolutamente de todo. Yo aprendo de la mala conducta de una persona. ¿Cómo aprendo? No haciendo lo que está haciendo ella. Y peor aún cuando vemos complicaciones, cuando vemos que esa persona se está yendo al hoyo por estar viviendo mal, eso tiene que ser una enseñanza para mí. Yo no tengo que hacer lo mismo ni caer en el mismo hoyo. Estoy aprendiendo también. Eso es un buen discípulo, el que aprende las cosas buenas. No el que aprende lo malo. Desafortunadamente en esta vida aprendemos más rápido lo malo que lo bueno. Pero bueno, el verdadero discípulo
está adiestrado de la manera que la palabra de Dios nos enseña. No estamos hablando de discípulos de nuestros tiempos, estamos hablando de un verdadero discípulo de aquellos tiempos que se acercaba, que vivía en comunión con su maestro. Ahora tú puedes decir, yo no puedo seguir a Jesús porque Jesús literalmente no está aquí en la tierra con nosotros como ser humano. Lo tenemos en la Sagrada Eucaristía y está con nosotros, sí, pero no podemos seguir. Claro que sí, mi hermano, nos dejó algo muy importante aquí. Por eso dice el texto, el que escucha y mis palabras y las pone en práctica. Mis palabras, dice el Señor Jesús. Podemos vivir como verdaderos discípulos apegados a la palabra del Señor, aprendiendo, escuchando de la tradición apostólica, de la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia. Tenemos la manera y la forma de poder convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Usted y yo tenemos ese compromiso. Dice entonces la palabra de Dios que tenemos que aprender a oír y a poner en práctica. Porque el que oye y pone en práctica, mi hermano, sí, escucha nada más, dice la palabra de Dios que se parece a un hombre prudente, que edifica su casa sobre roca, y que aunque vienen tempestades, tormentas y todo, no le pasa nada porque está bien cimentada. Se parece a un hombre prudente. ¿Y qué es un hombre prudente? Un hombre astuto, un hombre sensato, un hombre precavido. Yo le digo estas características, más bien estos sinónimos de la palabra prudente, para que nos demos cuenta cómo nos estamos comportando como discípulos del Señor. Discípulo, decía yo, es todo el que está aprendiendo de Él, y creo que tú y yo estamos aprendiendo mucho de Dios. Somos discípulos del Señor, y como discípulos tenemos que ser personas prudentes, personas astutas, personas sensatas, personas precavidas, que no hacen oído sordo a lo que escuchan del Señor, que ponen atención y que aprenden de lo que escuchan y de lo que ven, de lo bueno y lo malo. Eso es ser astuto. Lo contrario es ser tonto. Tonto es aquel que ve los malos ejemplos y ahí va corriendo y a aventarse al mismo hoyo. El verdadero discípulo tiene que ser astuto, tiene que ser inteligente, tiene que ser prudente. Si sé que eso está mal y eso está condenando a medio mundo, no lo voy a hacer yo, porque entonces no estarías mostrando esa prudencia. Usted tenemos que aprender a oír, a poner en práctica y a ser como ese hombre prudente, a edificar nuestra casa sobre roca. Si cimentando mi casa en la palabra de Dios me va a hacer, fíjate en qué se convierte el cristiano que es prudente, y pone su confianza y escucha la palabra y la pone en práctica, se hace un cristiano inconmovible, que no se conmueve tan fácilmente, que no se espanta tan fácilmente. Eso es un cristiano inconmovible, firme, que no está tan valiante, que si me va mal ya cambié para otra religión porque acá me prometieron ayuda, y que no está como las olas del mar, que cualquier viento de doctrina lo arrastran y todo. Es un cristiano firme, inconmovible. Así si eres prudente y cimentas sobre roca, te conviertes en ese cristiano inconmovible, firme, estable, inmutable, que no está dando gritos de desesperación cuando tiene situaciones difíciles, que no está llorando a los cuatro vientos y gritando de desesperación que necesita ayuda. ¿Por qué? Porque usted ha construido su casa sobre roca. Ha sido un firme, estable, inmutable. Yo quiero decirle una cosa y un secreto, mi hermano, para los momentos difíciles. Un secreto para cuando usted esté pasando crisis o problemas difíciles en su vida. Usted tiene que ser una persona o un cristiano que escuche y ponga en práctica la palabra de Dios. Eso le va a hacer un cristiano inconmovible. Eso lo hace verse como un cristiano prudente, inteligente. Y vean de qué manera entonces, porque hay gente que está fortalecida, porque invocan al Espíritu, sí, pero también se fortalecen con eso, por oír y poner en práctica la palabra de Dios.
Así es que usted tiene que ser esa clase de cristiano, esa clase de discípulo. Eso es un verdadero discípulo. Pero dice el Señor, que decía yo, nos muestra las dos caras. La otra cara es el que escucha y no pone en práctica, el que le da igual, el que solamente va a cumplir en la iglesia, el que solamente va a dar su servicio y va a hacer nada más lo que le corresponde hacer y ya, y no le interesa ni conocer, ni aprender, ni formarse, no le interesa nada, cree que con lo que hace ya es suficiente, y a ese lo considera el Señor un insensato. Porque el que escucha la palabra y no la pone en práctica, dice el Señor, se parece a un hombre insensato. ¿Y qué es un hombre insensato? Que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Eso es un insensato. Alguien que es imprudente y que demuestra inmadurez en sus actos. O sea, yo veo personas que rechazan, escuchan y siguen viviendo su vida, no les importa, no les dan la importancia y el peso que tiene la vida espiritual. Son personas inmaduras. Perdónenme si tienen todo el conocimiento y todo el estudio, porque hay gente que cree que porque tiene estudios o preparación y ya por eso no son inmaduros espiritualmente. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. El conocimiento lo adquieren a través del estudio y tendrán doctorados, maestrías, licenciaturas y todo. Tienen conocimiento porque estudiaron, pero la sabiduría solamente la da Dios. Y a veces se convierten en personas insensatas porque escuchan y no ponen en práctica la palabra de Dios. Creen que con el conocimiento, la inteligencia que tienen o lo poquito que ya aprendieron es suficiente. Ya no quieren más. Eso es insensatez, eso es inmadurez. Eso es ser una persona inmadura. Es ser una persona inconsciente. Eso es ser una persona irresponsable. Tonta, perdón. Porque solamente un tonto no aprovecha esto que nos dice el Señor o desecha el conocimiento, la sabiduría más bien que da la palabra de Dios. Solamente un tonto desprecia este gran manjar. Es una persona necia. Por ahí, buscando algunas definiciones de lo que significaba a la persona insensata, que es alguien inconsciente, veía yo una definición que me causó un poco de gracia. Dice que es una tarambana, una persona que dice el Señor que es insensata, es una persona tarambana, para que no se oiga feo. Así dice, ¿y eso qué es? Bueno, no lo entiende, usted es una tarambana, usted es un tarambano. A ver, ya por ahí cuando ve a alguien, hola mi hermano tarambano, le voy a decir qué significa tarambano, para que no se quede con la duda y al rato le voltean una cachetada por andarle diciendo así a la gente. Mire, tarambano es una persona alocada o que demuestra poco juicio en sus acciones. Una persona que se aloca, que es, no sé, se arrebata, que no tiene dominio de sus emociones. Una persona que demuestra poco juicio en sus acciones. O sea, que actúa sin pensar. Esa es una tarambana, que no piensa, que le están diciendo las cosas. Mira, el Señor te ayuda, quieres ser un verdadero discípulo, o escucha hoy y pone en práctica. No le interesa, es desinteresada, no le importa, no le da el peso, no valora. Así es que mi hermano, no sea tarambano o no sea tarambana. Usted tiene que ser una persona prudente, no una tarambana. Y esto, mi hermano, ¿a qué nos lleva esa insensatez de escuchar la palabra y no ponerla en práctica? Eso nos hace ser cristianos débiles, sensibles, variables, emocionales, alterables, etcétera, etcétera. Vean nada más. Ahora entendemos por qué mucha gente está sufriendo y angustiada y cayendo en depresión cuando vive momentos difíciles, porque es débil, porque escucha la palabra y no la pone en práctica, porque la está despreciando, porque no es prudente.
Ahora nos damos cuenta entonces por qué la gente es muy sensible y se espanta y se desespera. Ahora nos damos cuenta por qué la gente es tan variable en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. Porque a veces están con emocionalismos, ay, aplaudiéndole a Dios, y si ve que la cosa empeora, ya cambió y se fue para otro rumbo, o anda buscando por varios lados ayuda, porque no se convence. ¿Por qué? Porque es tarambana, porque no escucha la palabra y no la pone en práctica. ¿Por qué somos tan alterables? ¿Por qué explotamos? ¿Por qué nos ponemos de malas? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué ese cambio de sentimientos y emociones cuando estamos en esas situaciones difíciles? Dice el Señor, esos son los insensatos, los que escuchan la palabra de Dios y no la ponen en práctica. Así es que, mi hermano, el Señor nos muestra las dos actitudes, las dos conductas de las personas que quieren o no ser verdaderos discípulos. Decía yo, solamente se refiere a dos tipos de cosas. No se refiere precisamente a las características, a la vivencia, a la forma de actuar y de comportarse del verdadero discípulo. Decía, eso ya hay otra enseñanza que nos muestra las características de un cristiano. Esto se refiere más, mi hermano, a este tipo, dos tipos de conductas. Por eso es importante esto que dice el Señor a través de su palabra en estos dos puntos que nos muestra a través de esta enseñanza: oír y poner en práctica. Segunda parte, oír y no poner en práctica. El prudente y el insensato, o la tarambana. Usted elige, mi hermano, si verdaderamente quiere ser un verdadero discípulo o quedarse con el tema anterior y ser un falso profeta. Dios nos muestra a través de esta enseñanza, o nos pone delante de nosotros la elección que quiera usted hacer. Y fíjese cómo concluye este sermón, porque hay una última parte. En el subtítulo de esta última parte dice: la admiración de la gente. Claro, la gente quedaba admirada, sorprendida. Dice que cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se quedó asombrada de su doctrina, porque esta es la doctrina católica. ¿Quién no se va a asombrar? Yo estoy seguro que usted, a través de estas enseñanzas, quedó sorprendido de esta doctrina que nos ha mostrado el Señor a través de todas estas enseñanzas. Porque dice que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Él enseñaba con pleno conocimiento de causa, y lo más interesante de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo es que estaban cimentadas en la tradición de la iglesia de esos tiempos. No se estaba saliendo del contexto, solamente le estaba dando plenitud a su enseñanza y poniendo delante de nosotros una doctrina de amor y de perdón. Este es el sermón escatológico, evangélico, de nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos la gloria y el honor, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos en los siguientes temas.